Buenas tardes, queridos colegas. Vamos hoy día a hacer una práctica de cómo guiarnos para poder preparar un examen, un tipo de examen modelo dentro de la aplicación del Moodle. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es iniciar cuando nos logueamos dentro de nuestro curso, vamos a elegir un curso modelo sobre el cual vamos a empezar a desarrollar la prueba. Voy a escoger yo el sexto de secundaria, por ejemplo. Muy bien, ingreso, me fijo que tengo aquí toda mi información. Ahora vamos a empezar editando nuestra página. Venimos a esta opción y colocamos activar edición. Una vez que hemos activado la edición, nos vamos a la parte inferior para poder habilitar una nueva actividad. Yo, por ejemplo, no tengo ningún módulo habilitado, pero cuando me vengo a esta opción de añadir una actividad o un recurso, entonces me habilita para que yo pueda trabajar. En todas estas opciones, cada una de ellas tiene su explicación correspondiente. Vamos a elaborarla en cuestionario. Ese es el primer modelo que se nos ha informado para poder trabajar. Entonces, vamos a agregarlo. Una vez agregado el formato de cuestionario, tenemos aquí lo que es el ingreso de la primera pantalla. Muy bien, vamos a colocar la etiqueta de nuestra actividad, que en este caso sería la evaluación del primer trimestre, ¿cierto? Evaluación del primer trimestre. En este caso estoy colocando que la fecha del examen será el 13 de mayo del 2020 y la prueba será a las 11:30. Ahora estamos en la descripción. La descripción viene a ser como una pantalla de presentación donde nosotros podemos hacer una descripción y un detalle previo al examen. En esta pantalla se puede mostrar la información que el estudiante puede leer con anticipación para poder prepararse a lo que va a ser la prueba en la fecha y en la hora indicada. Aquí vamos a colocar una información que yo ya tengo preparada, que he puesto en un Word. Lo tengo acá, lo preparé con anticipación, redacté toda la información, entonces yo voy a proceder a copiarla y la voy a pasar al Moodle. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que se tiene que tomar la estructura. Cada maestro va a analizar, pero estas son sugerencias. Debemos colocar primero lo que es el saludo, obviamente, indicar que esta es una evaluación trimestral, que el estudiante debe leer con mucho detenimiento. Luego, por ejemplo, he colocado lo que el estudiante necesita tener a mano el día del examen. Suponiendo que sea un examen de matemáticas, por ejemplo, debería tener la calculadora y un cuaderno. Si es artes, debería tener, no sé, me imagino que crayolas y tijeras, no sé. Entonces, indicar el material, ¿no? El estudiante debe sentirse cómodo, dice, un espacio con silencio para poder concentrarse. Después también, por ejemplo, he colocado que el estudiante confíe en sus conocimientos, ¿no? Que no está permitido usar fuentes externas de apoyo. También otras recomendaciones, que tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Esto es muy importante, tal vez aquí podamos colocarlo con negrita, ¿no? Que tiene 20 minutos para poder resolver la prueba. Depende ya cada maestro, con este tiempo que vamos a tener de análisis, vamos a estipular muy bien, esto es muy importante, que consideremos muy bien el tiempo, ¿no? Para que el estudiante no se sienta que luego, a pesar de haberse esforzado, no le alcanzó. También muy importante esto, que lo podemos subrayar con negrita, ¿no? Que si él tiene solamente un intento para responder, ¿no? Luego, en los criterios de evaluación o lo que son las rúbricas, esto también es muy importante porque los estudiantes deben de tener conocimiento de qué es lo que se les va a evaluar. Como estamos diciendo que lo van a ver con anticipación, entonces ellos deben de saber qué cosa tienen que estudiar o de qué se los va a calificar para que así estén preparados. Y al finalizar en la despedida, pues decirles que los esperamos ese día a esa hora para dar el examen, ¿no? Bien, luego cada maestro obviamente tomará el análisis y colocará los criterios que considera pertinente de acuerdo a su área. No olvidemos que es muy importante tiquear esto, porque si yo no lo tiqueo, entonces este texto no se va a ver.
¿no? Vamos a pasar a las siguientes configuraciones. Vamos a la temporalización. Esto es muy importante porque aquí se colocan las fechas en que se van a habilitar el examen, ¿no? Estas fechas que están aquí son independientes a este mensaje, ¿ya? Entonces, como aquí indica que el examen será el 13 de abril a las 13 de mayo, perdón, a las 11:30, son las fechas que yo debo colocar aquí. Entonces voy a buscar la fecha del 13 de mayo y dice a las 11:30, ¿no? Yo, bueno, he habilitado porque esto estaba deshabilitado, lo he habilitado en ambos criterios, se tiene que habilitar. Y el examen finalizará cuando el mismo 13 de mayo del mismo año si está iniciando a las 11:30, entonces yo he dicho 20 minutos, entonces debería ser a las 11:50, ¿no? Porque el examen solamente dura 20 minutos, ¿no? Entonces, ya estoy estipulando el tiempo en el cual ya no se va a poder acceder a la prueba y aquí se indica claramente que en ese tiempo el examen dura, el límite de tiempo son de 20 minutos, ¿no? Tengo que habilitar esta opción y colocarla. Esto también viene por defecto automáticamente y esto sí es muy importante que esté ahí, ¿no? Dice, el envío se realiza automáticamente. Una vez que el estudiante responde la primera pregunta, automáticamente se graba en la base de datos, de manera que si, por ejemplo, el estudiante ha trabajado la pregunta 1 y la pregunta 2, de pronto se le fue el internet o, por ejemplo, se salió de la página, entonces vuelve nuevamente el estudiante, ingresa con su código y al volver al examen ya no necesita hacer la 1 y la 2 porque ya esa fue enviada, ¿no? O sea, ya la realizó porque tiene un guardado de manera automática. Puede continuar a partir de la 3, 4, 5 en adelante. Seguimos. En la parte de la calificación, bueno, aquí lo que tenemos que es importante colocar, la categoría no es importante, el trimestre, ¿no? Así que eso lo podemos dejar así. En los intentos permitidos, aquí es muy importante que coloquemos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente va a estar permitido al ser un examen que si termina todo el examen, y quiere volver a hacerlo nuevamente, ya no puede hacerlo, ¿ya? Eso no estaría permitido porque solo tenemos un intento. Vamos a ver ahora lo que son las opciones de esquema. Vamos a ingresar a este menú y tenemos la opción de cómo va a ser el esquema de visualización de las preguntas. Cuando hacemos nosotros una práctica normal, por ejemplo, un banco de preguntas, nosotros podemos habilitar, por ejemplo, que se vean, si son unas cosas de unas 30 preguntas, en cada página que se vean 5 o 6 preguntas para que el examen pueda ser resuelto en 3 pantallas, digamos, ¿no? Eso en el caso de una práctica, pero como nosotros lo que estamos haciendo es un examen, nosotros no podemos habilitar esa opción, ya que estaríamos dando la oportunidad para que los estudiantes puedan sacar un screenshot o puedan, si no, sacar una fotografía a las preguntas y, bueno, luego socializar estas respuestas y, bueno, esto trae ya situaciones que nosotros no queremos enfrentar en lo que es un examen. Por lo tanto, debemos colocar cada pregunta. Esto va a hacer que solamente una sola pregunta se visualice en una pantalla y que obviamente luego vamos a configurar para que tampoco puedan navegar hacia la página siguiente o hacia la página anterior, de manera que tengan que resolver esa pregunta y una vez resuelta, recién avanzar al módulo siguiente. Luego vemos una opción que aquí está oculta, que dice ver más. Esto es muy importante también porque fíjense que aquí dice el método de navegación. En este método de navegación libre, o sea, quiere decir que si el estudiante está haciendo la pregunta número 1 y de pronto quiere saltarse a la 3, pues lo puede hacer porque puede navegar de manera libre. Pero si nosotros le ponemos secuencial, aquí estamos obligando a que el estudiante haga la 1, luego la 2, luego la 3 y que él no pueda volver hacia atrás ni tampoco pueda ir hacia adelante. Se restringe a que pueda resolverlo netamente en esa pregunta, resuelve y pase a la siguiente. Eso nos va a ayudar mucho también a evitar que los estudiantes estén modificando sus respuestas. Pasamos a la siguiente configuración. Vamos
ahora a lo que es la parte del comportamiento de las preguntas. Aquí vemos que nos dice ordenar al azar las respuestas. Sí, esta opción debe de estar habilitada. Queremos que haya un sorteo entre las preguntas, que la pregunta 1 para Juan sea la 5 para Luis y la 3 para Anita. Eso lo hará el sistema de manera aleatoria. Luego aquí nos dice comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida, lo dejamos en esa opción, no cambiamos nada. Vamos a ver ahora lo que son las opciones de revisión. Esto es muy importante porque aquí nosotros vamos a configurar el modo en que el estudiante, una vez que haya empezado a resolver el práctico, pueda hacer una revisión de sus preguntas. Nosotros vamos a deshabilitar todas estas alternativas, ¿ya? Vamos a deshabilitar todas ellas y la única que vamos a dejar habilitada va a ser, o habilitada, perdón, es la del puntaje, porque es la que a nosotros nos interesa que el estudiante pueda tener conocimiento. Después, todas las demás las tenemos que deshabilitar. ¿Qué pasa con esto? De manera que si el estudiante está haciendo la pregunta número 1, entonces cuando pase a la número 2, número 3 y finalice el examen, él no va a poder ver una retroalimentación sobre lo que son las preguntas, las respuestas, y en ese caso solamente finalizando su examen y habiendo contestado todo, la única información que él contará será con la de cuánto se sacó en el examen. ¿Ya? Así que vamos a dejar estas opciones así. Continuamos. Vamos a ver ahora lo que es la apariencia. En la apariencia, bueno, nos permite colocar la imagen del estudiante y como hemos estado colocando en el registro que las calificaciones vienen con 2 decimales, vamos a mantener los 2 decimales para que él sepa cuánto se saca de nota, ¿no? Aquí en lo que dice, vamos a continuar luego con lo que, esto es muy importante, restricciones de acceso. En las restricciones de acceso es muy interesante porque aquí nosotros podemos configurar una serie de características, bueno, que yo ya las tenía un poco previamente configuradas. Ustedes las pueden habilitar de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros queremos que la actividad se mencione que va a haber un examen y que él pueda acceder al examen, pero solamente desde la fecha estipulada. Por ejemplo, yo voy a decir, si yo sé que el examen tenía que ser presentado el 13, ¿cierto? Aquí está, el 13 de mayo a las 11:30. Entonces, en estas restricciones de acceso voy a colocar lo mismo, ¿no? Desde el 13 de mayo del 2020, indica la hora a las 11:30. Entonces, aquí voy a colocar a las 11:30. Correcto. ¿Ya? Entonces, esto van a tener cuidado porque está en parámetros de 5. Por eso, fíjense bien la hora en que están colocando. Tiene que coincidir con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la hora exacta en la que ustedes tienen programado su examen. Entonces, yo estoy añadiendo una restricción. El estudiante no va a poder entrar a la actividad ni va a poder acceder a ingresar a ella hasta esta fecha. ¿Esto qué significa? Les voy a mostrar cómo es que lo ve el estudiante. ¿Listo? Esta es la pantalla de visualización del estudiante. A él le aparece así la presentación de la evaluación. Aquí está el mensaje que nosotros habíamos colocado y si ustedes se dan cuenta, aquí indica que la disponibilidad del examen es a partir de la fecha, pero fíjense que aparece este cuadro de restringido. La restricción no me permite acceder y me muestra este cartel de manera que yo tengo aquí una notificación muy específica. Esto es una de las opciones que ustedes pueden habilitar. De todas maneras, si ustedes no desean habilitarla, de todas maneras igual no se va a poder ingresar al examen ni se va a poder resolverlo porque tiene una fecha, ¿no? Pero les quería mostrar esta herramienta para que vean cómo es que se visualiza. Al finalizar esta configuración,
tenemos esta nueva pantalla y aquí, por ejemplo, vemos una vista previa de lo que nos va a mostrar esta pantalla de inicio y de presentación para el estudiante. En esta pantalla indicará que el estudiante tiene un intento permitido, indicará también que el cuestionario está disponible de tal fecha a tal hora y que el cuestionario se cerrará en las fechas y los horarios que se visualizan aquí según la configuración que nosotros hemos colocado y los 20 minutos. Vemos que más abajo nos aparece un mensaje que dice, aún no se han agregado preguntas. Entonces vamos a empezar la segunda etapa, que es crear nuestro cuestionario. Para eso vamos a hacer clic en este botón que dice editar cuestionario. Al hacer clic nos va a cargar lo que es la segunda pantalla, donde ya tenemos que empezar a cargar las preguntas que va a contener nuestra prueba. La calificación que va a tener esta prueba, bueno, las dimensiones son calificadas sobre 100 puntos, así que ingresamos el número y presionamos Enter. Ya automáticamente después de presionar Enter, coloca ahí la calificación y en esta parte inferior donde está el botón agregar, es donde, antes debemos colocar a esta opción que dice reordenar las preguntas al azar. Esto es muy importante tenerlo tiqueado porque es lo que nos asegura que los estudiantes recibirán pruebas distintas estando conectados a la misma hora en diferentes equipos. Vamos ahora a la opción agregar para que empecemos a introducir preguntas para nuestro examen. Aquí tenemos, por ejemplo, que podemos introducir del banco de preguntas. Es muy importante que ya vayamos generando nuestro banco de preguntas, pero por ahora nosotros vamos a ingresar con la opción de una nueva pregunta. Accedemos y nos da opciones para que nosotros podamos elaborar nuestro examen. Vamos a hacer en este tutorial ejemplo de 3 tipos de pruebas, que sería opción múltiple, verdadero o falso y respuesta corta, ¿no? Para que puedan ustedes más o menos tener un criterio y ustedes decidirán cuál es la más oportuna, siendo que se nos ha indicado que tal vez la de opción múltiple es la más adecuada y la más común en este tipo de pruebas, en este tipo de exámenes que se dan de manera online. Entonces, seleccionamos opción múltiple, ponemos agregar y vamos a visualizar el nuevo formulario que nos muestra. Muy bien, aquí tenemos que por defecto aparece el curso con el que voy a trabajar. Aquí tenemos el número de la pregunta, que este número no es exactamente que va a aparecer así como yo lo estoy digitando, es la pregunta número 1, sino es un código a través del cual la plataforma Moodle hace el sorteo de las preguntas, ¿ya? O tal vez es el código que tiene en el banco de preguntas, pero para nosotros es indiferente, podemos colocarle pregunta número 1. Aquí nos indica el enunciado de la pregunta. Estamos en selección múltiple, por lo tanto yo aquí debo colocar cuál es la pregunta que yo quiero hacer. Entonces acá yo voy a elegir, yo ya tengo preparada previamente mis preguntas, que las tengo aquí en la parte inferior en el Word. Entonces voy a acceder al Word y voy a copiar mi primera pregunta, la copio y la voy a llevar al Moodle, que sería esta mi primera pregunta, ¿no? Dice, no necesito colocarle una numeración, ya que eso lo hace directamente el programa. Voy a preguntar, por ejemplo, aquí mi primera pregunta y en la parte inferior voy avanzando y aquí voy a indicar de todas las preguntas que voy a hacer, qué porcentaje de calificación va a tener esta pregunta. Entonces, por ejemplo, para mí esta pregunta va a valer 30 puntos. Estamos haciendo un ejercicio, ustedes cada uno deberá evaluar. Retroalimentación general aquí es si nosotros deseamos dar algún tipo de dato o una ampliación sobre lo que es la pregunta. Nosotros no vamos a colocar nada, ya que hemos dicho que nuestra evaluación tiene que ser con una sola alternativa y directamente la pregunta y la respuesta, ¿no? Entonces, aquí me dice que si yo voy a configurar que solamente hay una respuesta o el estudiante puede responder o sea, tiene 2 o 3 tipos de respuestas que yo voy a aceptar. Solamente una respuesta, se van a barajar las respuestas,
significa que si me ofrece opción ABC, para el siguiente estudiante será CBA y así intercalado, de manera que él no se dará cuenta si es opción A, es opción B, opción C. La opción A para uno será la C para el otro y así. Podemos cambiar aquí lo que es la nomenclatura de las opciones. Yo lo voy a mantener con esta. Y aquí tenemos las respuestas. Al ser selección múltiple tenemos que ofrecer varias respuestas. Para mí la primera respuesta sería esta, que ya la tengo aquí. La voy a copiar. Sin inciso. Y voy a colocar, como esta sería la respuesta correcta para mí, entonces voy a colocar cuán es el porcentaje de nota que tendría. Para mí, el que el estudiante responde esta pregunta vale 100 puntos. No voy a colocar ninguna retroalimentación. Vamos a la segunda alternativa que yo tengo, que sería esta. La voy a colocar por acá. Y si usted contesta esta respuesta, pues no tendrá ninguna calificación. No tiene nota. ¿Ok? Profesores, tenemos que analizar cuáles son las alternativas que vamos a colocar. E inclusive aquí me indica que yo puedo colocar más opciones si yo deseo. Yo lo voy a dejar con 5 opciones y guardo los cambios. ¿Ok? Estoy guardando lo que es la primera pregunta del examen. Me aparece esta pantalla y me indica claramente que la calificación máxima del examen es de 100 puntos y que esta pregunta que yo he hecho, que es de selección múltiple, está evaluada con 30 puntos. Si yo aprieto en este botón, borro la pregunta, y si aprieto en el botón que está aquí, que es una lupa, es una vista previa. Y continuamos agregando la siguiente pregunta. En esta nueva alternativa vamos a usar la opción de verdadero o falso y vamos a ver que la estructura es similar. La estructura es similar. Lo que tengo que hacer es de igual manera colocar el nombre de la pregunta, ¿cierto? Que en este caso le voy a poner que sea la pregunta número 2. Aquí voy a colocar el enunciado de la pregunta. En este caso mi pregunta es esta. La voy a copiar. Acá. Quitando la numeración, como hemos dicho. Y en la parte inferior me aparece cuánto va a valer esta pregunta. Yo le voy a colocar que esta va a valer, digamos, 20 puntos. En la retroalimentación general no voy a colocar nada. La respuesta correcta, en este caso, pregunto, esta pregunta, esta afirmación es una respuesta, ¿la afirmación es correcta o es falsa? En este caso es falsa, ¿no? Porque las redes sociales no forman parte de la web 1.0, sino de la 2.0. Por lo tanto, la respuesta correcta es falso. El estudiante debe colocar falso. Si coloca falso, entonces va a obtener los 100 puntos. Pero si lo que ustedes han colocado ahí, la respuesta es verdadera, entonces deberán cambiar esta opción. En mi caso, yo lo dejo con falso porque eso es lo que corresponde en esta pregunta. Retroalimentación para la respuesta verdadera. Aquí yo puedo dar alguna explicación al finalizar la respuesta del estudiante. En nuestro caso no vamos a colocar absolutamente nada porque es una prueba, ¿no? Guardamos los cambios. Hemos finalizado lo que es la segunda pregunta de nuestro cuestionario, que en este caso la segunda es ya de falso y verdadero, ¿no? Vamos con la tercera. Agregamos una nueva pregunta. Y vamos a ver ahora lo que es, por ejemplo, una respuesta corta. Ustedes van a explorar cualquiera de estas que les parezca que sea útil. Yo estoy haciendo solamente estas 3. Vamos a colocar aquí también el nombre de la pregunta. Yo le voy a colocar que esta es la número 3. ¿Cuál sería el enunciado de la pregunta? En mi caso sería este. Lo coloco acá. Muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, estoy colocando de esto tiene que tener una respuesta corta, ¿no? Aquí yo coloco cuál es la puntuación. Voy a ponerle 30 puntos. Una retroalimentación general que no hemos indicado que no vamos a colocar. Y aquí es muy importante que si tenemos que validar, si no nos interesa si el estudiante escribió la respuesta o en mayúsculas o en minúsculas, es indiferente, o si queremos que sí respete las mayúsculas y las minúsculas, ¿ya? Entonces aquí lo dejamos así nomás.
y aquí nos dice la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? ¿No? Entonces la respuesta es PDF, que eso es lo que debería de contestar el estudiante. Aquí le digo cuánto debería valer si él contesta esto, entonces 100 puntos, ¿no? Retroalimentación no existe. Y bueno, si es que el estudiante colocara, por ejemplo, aquí formato PDF, también igual yo lo validaría en 100 puntos, que serían las únicas dos maneras en que yo considero que él podría responder. Bien, entonces hemos terminado esta alternativa, guardamos los cambios y tenemos ya elaboradas en este examen 3 modelos de preguntas, ¿no? Y las vemos acá. Aquí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que este examen, si vale 100 puntos, pues la sumatoria de todo esto debe ser 100 puntos. En este caso yo solo he elaborado 3 preguntas, que si yo las sumo en su totalidad me dan 30, más 20, 50, más 30 son 80, me faltan 20 puntos, debería colocar otra pregunta más o reordenar la valoración y el puntaje de mis preguntas. Bien, yo lo voy a dejar aquí solamente por tema de que este es un tutorial y voy a guardar, ¿no? Esto que hemos hecho hasta ahora. Está guardado. Y aquí yo puedo ver que he finalizado. Bueno, en esta etapa lo que voy a hacer es mostrarles, por ejemplo, yo estoy con el código de un estudiante, solamente para probar cómo lo va a ver el estudiante el momento en que ya esté habilitado el examen. O sea, asumimos que ya es la fecha del 13 de mayo y el estudiante va a entrar y va a poder ya no le va a salir el mensaje de restricción de acceso porque ya está dentro del tiempo estipulado y en la hora estipulada. Entonces, lo que va a tener que hacer el estudiante es entrar a evaluación del trimestre, ya le va a salir esto así, ¿no? Todo lo que nosotros le hemos indicado, la pantalla de inicio, va a entrar y va a resolver el cuestionario. Le va a salir aquí este mensaje que dice: el cuestionario tiene un tiempo límite de 20 minutos. El tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. ¿Está seguro que desea empezar ahora? Comenzar intento. Aquí es donde va a empezar el estudiante a resolver el examen y vamos a ver que nos aparece la primera pregunta que, bueno, ha sido, por el sorteo, ha sido justamente la primera que ha aparecido acá. En otro estudiante le aparecerá la segunda y en otro la tercera y vamos a contestar, ¿no? Yo contesto la primera, que puede ser cualquiera de estas. En este caso yo voy a colocar esta y aquí voy a colocar, por ejemplo, siguiente, para que me muestre la segunda pregunta. En este caso me está mostrando, por ejemplo, la tercera. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, navegar? Quiero irme a la primera o quiero ir a la tercera para ver si me equivoqué o tal vez copiarme las preguntas y las respuestas. Fíjense que lo tenemos bloqueado, que no nos permite navegar adelante ni atrás. Hemos quitado esa alternativa, así que estamos seguros, ¿no? Entonces aquí yo coloco mi respuesta. Puede ser mayúscula o minúscula, así lo hemos configurado, así que no hay problema. Paso a la siguiente pregunta, que en el orden que yo tenía era la segunda, pero aquí aparece como si fuese la tercera. Contesto también aquí, ¿ya? Voy a contestar de esta manera, ¿ya? Como si fuese verdadero. Fíjense que quiero navegar y no puedo, termino. Y al terminar las 3 preguntas que están en el examen, vamos a ver la pantalla final que dice que las tres preguntas ya fueron resueltas y las respuestas han sido guardadas, ¿no? Una vez que he finalizado, pongo enviar todo y terminar. Me dice aquí, una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. ¿Estoy segura? Sí, voy a enviar todo y voy a terminar. Una vez habiendo finalizado, me da aquí en la parte inferior un informe final, ¿no? Y me dice que yo tengo una calificación de 60 puntos sobre 100 y he finalizado el examen con éxito. No tengo ninguna alternativa para volver a hacer nuevamente la prueba. Si yo volviera a hacer la prueba, aquí me debería salir un mensaje que dice intentarlo nuevamente,
pero en nuestro caso es solamente un intento y esa es la calificación que es la única. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la cuarta etapa de lo que es la elaboración de este examen, o en este caso de la revisión. La primera etapa fue lo que es configurar todo lo que es un examen. La segunda etapa fue lo que es elaborar las preguntas del cuestionario. En la tercera etapa hemos visto cómo es que el estudiante puede ver el examen para resolverlo. Y en esta cuarta etapa vamos a ver cómo el maestro puede revisar estos exámenes. ¿Ya? Entonces, estamos aquí, me he logueado, obviamente estoy con mi cuenta, voy a entrar al curso y voy a empezar con el proceso de corregir los exámenes, ¿ya? Busco la actividad, entro, ingreso a ella, obviamente las fechas han sido cambiadas para poder revisar y para poder presentar este tutorial. Fíjense que aquí me dice intentos 4. Estos intentos 4 es la cantidad de estudiantes que han ingresado a resolver el examen. Entonces ha sido retroalimentado esto obviamente por mi persona para motivos de este tutorial y debemos hacer clic aquí para poder ingresar y ver quiénes son los estudiantes que han ingresado ya y han resuelto este examen, ¿no? Entonces, a modo de la práctica, yo tengo aquí, por ejemplo, que estos son los estudiantes que han resuelto el examen, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo que Dianis ingresó, pero no resolvió, ingresó y se salió, no terminó de hacer el examen, ¿ya? Por lo tanto, está con notas pendientes. Daniel Barrientos, por ejemplo, aquí sale que ingresó el 30 de abril, a las 19:45, finalizó el mismo día a las 19:47. Dice aquí en lo que es tiempo requerido que él resolvió el examen en 2 minutos y 56 segundos. Su calificación fue de 60 puntos. Y aquí nos está mostrando cuál es el resultado de las respuestas. En el caso de la pregunta número 1, que valía 40 puntos, él obtuvo 0. ¿No? Entonces, cuando yo le hago clic sobre esta pregunta, ahí me la muestra, me dice que fue incorrecta, ¿cierto? Me hace una previa visualización de qué fue lo que él contestó y me indica que fue una respuesta incorrecta, me da información adicional. Y es así como yo puedo ver cómo mis estudiantes han respondido a cada una de las preguntas. Muy bien. Estando aquí, entonces, una vez que esto ya está colocado, ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? Aquí me sale una barra donde está el estado en que los estudiantes han contestado. Fíjense que en esta barra me muestra que los participantes tienen buenas calificaciones, ¿no? Esta barra estará llena cuando nuestros estudiantes vayan contestando. Y luego de esta etapa viene la última, que sería vaciar esta información. Toda esta información la necesito tener a mano para poder traspasarla a otro formato. Y aquí tengo un botón que dice descargas, ¿lo ven? Entonces, cuando uno viene aquí, te permite estas alternativas para poder descargar tu examen. Nosotros, por ejemplo, generalmente utilizamos aquí lo que es el formato Excel, ¿cierto? Vamos a descargarlo dentro de Excel, ponemos el botón descargar. Estando aquí, lo que va a hacer el archivo es, fíjense aquí en la parte inferior, me está descargando lo que es el resultado de estas evaluaciones. Una vez que yo he descargado, pues ya con esto podré utilizar esta información de la manera más pertinente y poder traspasarlo a nuestra base de datos, a nuestro sistema y poder de esta manera tener información más clara. Vamos a esperar que el archivo abra y que nos muestre la información. Si ustedes se dan cuenta, el proceso que nos ofrece el Moodle es bastante completo, ya que nos permite desde la creación del examen con diferentes alternativas y finalizando esto aún nos permite poder llevar esta información a un Excel para poder trabajar sobre ella. Entonces son bastantes las alternativas que nos ofrece. Aquí está centralizada la información, ponemos habilitar edición y vemos que nos vacía en el Excel un centralizador de lo que es las calificaciones de nuestros estudiantes para que sobre esto podamos nosotros editar y trabajar sin ningún problema, llevándolo a las fuentes
de almacenamiento de información autorizadas por el colegio, que en este caso serían las que nos ofrece el SEA Eagles en el registro pedagógico. Muy bien, esto ha sido lo que es el tutorial de cómo preparar un examen. Seguramente ustedes van a ir explorando nuevas alternativas y estamos siempre predispuestos a poder colaborarnos unos con otros y poder socializar lo que es este método de evaluación. Nos vemos, queridos colegas, y éxito en lo que es la planificación de los exámenes de este trimestre. Hasta luego.